A lo mejor te sorprende encontrar la humildad entre las habilidades de la inteligencia emocional, pero es en realidad el punto de partida para todas las demás habilidades de esta inteligencia emocional. Voy a explicarte por qué esta skill es tan importante dentro del entorno profesional y, por supuesto, también del personal. La humildad es una virtud humana que define a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia, por supuesto. Y esto, como puedes deducir, es el primer paso para aprender, para escuchar a los demás, para empatizar y también para estar dispuesto a colaborar. Además de poder identificar y gestionar las emociones propias y de los demás, por supuesto. Para ello también hace falta mucha humildad, porque desde lo opuesto a la humildad, que es la soberbia, quien la tiene o la sufre da todo por sentado y se siente en poder de la verdad absoluta. Y esto impide que suceda nada de lo anterior, ni aprender, ni escuchar, ni empatizar, ni colaborar. En cambio, desde la humildad, la persona es consciente, por un lado, de lo que siente. Está dispuesto a escucharse, a aceptar lo que siente, sea bueno o malo. Y además sabe o aprende cómo hacerlo para gestionar esas emociones una vez identificadas. Está dispuesto a cambiarlas si hace falta. Sabe identificar además lo que sienten los demás, porque lo hace desde la escucha y la empatía. Y sabe cómo actuar para resolver, mejorar e impactar en ello positivamente. La persona humilde es consciente también de lo mucho que le queda por aprender, de la importancia de seguir aprendiendo de forma continua. Sabe que no lo sabe todo. ¿Sabes esa frase de Descartes que decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco? Pues eso mismo, para esto mismo hace falta mucha humildad. Por tanto, desde la humildad también estamos dispuestos a desaprender. A la persona humilde no le importa, o al menos acepta y está dispuesta a sentir la vulnerabilidad que supone aceptar que no sabe ciertos temas, por lo que está también dispuesta a cuestionar lo que ya sabía, lo que ya hacía en modo automático y sin dificultad, porque sabe que esto le permitirá aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Aunque esto implique saber menos durante un rato, ser menos experto incluso en aquello en lo que había conseguido, tal vez incluso con cierto grado de seniority. Para eso también hace falta mucha humildad, porque créeme, no es nada fácil. Y menos cuando has llegado a cierto nivel en el ámbito profesional en el que se te reconoce por lo que sabes y que además haces de forma automática, sin mucha dificultad tampoco, ¿no? Requiere mucha humildad estar dispuesto a saber o a reaprender hacer algo que ya se nos daba bien y de manera fácil. La persona humilde escucha, porque en este afán por aprender está también el aprender de los demás y sabe que puede aprender de cualquier persona. Lo bonito es que en la escucha no hay escalafones, ni niveles, ni grados. Pero para eso hace falta humildad. Y si no, imagínate de nuevo a alguien en su versión contraria, a alguien soberbio. ¿Crees que una persona así escucharía de forma activa a alguien de un puesto inferior al suyo? ¿Crees que estaría dispuesta a reconocer que puede aprender algo de una persona con menos experiencia? Yo no me lo imagino. Y es que escuchar es conocer, es entender al otro, implica hacerlo sin juzgar, porque eso implicaría creer que uno está en poder de la verdad, que el otro no tiene nada que aportar. La persona humilde sabe que eso no es así, que hay muchas verdades y aprendizajes en lo que cuenta la otra persona y está dispuesto a escucharlas y a reflexionarlas y aprender de ello. Esta escucha además es básica para empatizar. Difícilmente podemos ponernos en los zapatos del otro si no hemos escuchado con intención de comprender y entender. Y de ahí es de donde surgen todas las posibilidades de colaboración entre personas, entre equipos. En la colaboración es donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo y la persona humilde acepta las aportaciones de cada uno. No necesita ser más ni demostrar nada. En esta colaboración o trabajo en equipo, la persona humilde aporta su visión o conocimiento sin creer que la suya sea la buena aportación, sino una aportación más. Es capaz de construir sobre una idea de otra persona y entiende que el resultado no será la idea de alguien, de una sola persona, sino de la que se haya construido entre todos, incluso aunque su aportación haya sido excepcional. Incluso en ese sentido, la pondrá al servicio del equipo para que sea de todos y no pretenderá presumir de ella. De hecho, hay más probabilidades de generar buenas ideas desde la humildad, porque en esa capacidad de escucha podrá entender de verdad lo que aportan los demás
y desde ahí aportar ideas y construir aportaciones con todavía más sentido. Ahora imagínate también la importancia de la humildad no solo en los componentes de ese equipo, sino también en el líder. Imagínate cómo cambia que un líder sea humilde o soberbio. Imagínate la diferencia entre creerse líder por ser el que más sabe, querer ser el que más brilla, o entender que liderar es acompañar a los demás a brillar. La diferencia entre pretender que todo el equipo le escuche su verdad absoluta o ser una persona que escucha y tiene en cuenta lo que dicen los demás. O la diferencia entre ser un líder soberbio, déspota, que no tiene en cuenta o ni siquiera conoce la situación de las personas que conforman el equipo, o ser un líder empático, que entiende la situación y motivaciones de cada uno de los miembros del equipo. ¿Ves la importancia de la humildad ahora en todos los niveles? Además, la humildad también es la base para innovar, porque para innovar hace falta escuchar de forma activa lo que sucede en el entorno, estar dispuesto a desaprender, a deshacer aquello que ya no funciona, aprender lo nuevo que haya que aprender para adaptarse, a colaborar y empatizar para trabajar en equipo para que cada uno pueda aportar su mejor versión y poner así en común los conocimientos de forma multidisciplinar. Sin humildad, ninguna de todas las demás skills pueden darse. Y por supuesto, no hay inteligencia emocional sin humildad. Si uno no es capaz de reconocer que sus emociones no son siempre las que debieran, difícilmente podrá trabajarlas. Y si no somos capaces de escuchar a los demás, será imposible empatizar con sus emociones y mucho menos, por supuesto, pretender incidir o ayudar a esa persona a resolver o a trabajar sobre sus emociones. Vamos, que sin humildad no hay inteligencia emocional ni capacidad de desarrollo de absolutamente ninguna de las soft skills que podamos imaginar. A lo mejor te estás preguntando, pero ¿cómo puedo desarrollar la humildad? ¿Cómo puedo seguir mejorándola? ¿Cómo puedo saber cuál es mi nivel de humildad? Bueno, el primer paso para ello es saber admitir tus errores o equivocaciones, hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Si te equivocas, reconoce el error que haya podido generar algún efecto indirecto a terceras personas, es decir, muestra tu voluntad de reparar el error, sobre todo si ha afectado a otras personas. No se trata de culparte por ello tampoco, sino de mostrar de forma sincera que te preocupa la situación y que quieres ocuparte de ello. Es bueno decir un lo siento cuando sea oportuno, entender que no pasa nada. Que no pasa nada por equivocarte, lógicamente si intentas luego también enmendar el error. Lo siguiente es aprender de las personas humildes y sencillas. Seguro que a tu alrededor tienes amigos, familiares que para ti encarnan la humildad o la sencillez. Inspírate en ellos porque es la mejor manera de aprender a ser humildes. Piensa, ¿cómo te hacen sentir? ¿Y cuál crees que es la clave de esta capacidad de inteligencia emocional? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan cuando hablas con ellos? Reflexiona sobre ellas para desarrollar tú también esas mismas habilidades que ves en esas personas. Otro elemento importante para desarrollar tu humildad se basa en la confianza. Confía en las buenas intenciones de los demás. Puede que a veces resulte difícil, pero es que cuando las personas tienen buen corazón, sus acciones casi siempre están motivadas por una buena intención inicial, aunque luego descubran que pueden estar equivocadas. Por eso, cuando tengas una discusión con alguien o un desencanto personal, intenta observar su perspectiva desde esta interpretación más optimista o empática. Intenta recibir la información desde una actitud de confianza, de que su posible equivocación probablemente no venga de una mala intención, es simplemente una visión diferente a la tuya, que incluso aunque estuviera equivocada, parte de una buena intención inicial. Así que este tercer paso sería confiar. El cuarto sería ser accesible. Intenta ser una persona accesible para los demás. Sed cercano en el trato y disponible para dedicar tiempo a los otros. La soberbia es lo que a menudo separa a una persona de las demás. Pensar que por tener cierto cargo no puedes tratar con según quién o no puedes hablar con cercanía a personas de posiciones inferiores o que no están en lo que tú consideras tu ámbito. Recuerda que ese cargo no eres tú, que si te tratan así por el cargo puede que dejen de hacerlo si tú dejas de ocupar esa posición. Por tanto, desde la humildad uno no debería pretender que lo tratasen con diferencia por estar en una posición superior. Igual que no debería tratar de manera diferente a alguien que esté en una posición inferior. Esto es básico también para la humildad. Y por último, reconoce tus propios límites.
No eres omnipotente. Como ser humano te cansas si no escuchas a tu cuerpo. Tus fortalezas también son finitas, porque no siempre es cierto que querer es poder. Por tanto, acepta que aunque seas autosuficiente, también necesitas de los demás y está bien que sea así. Por lo que está bien que así lo expreses, tanto para ti como de cara a los demás si es necesario. Para pedir ayuda es necesaria la humildad, para aceptar que no es cuestión de debilidad, sino precisamente de fortaleza. Saber identificar los propios límites y pedir ayuda si hace falta implica inteligencia emocional de escucharse, de gestionar qué hace falta para arreglar la situación y ser capaz de comunicarlo a los demás. Eso también es un elemento muy importante de la humildad. Por último, quiero hablarte de un tipo de humildad que me parece especialmente interesante y que es la que más debe darse en el día a día profesional, que reúne las características principales de la humildad en general, pero con aplicaciones interesantes dentro de la empresa. Se trata de la humildad intelectual, que como te digo, parte de las mismas características que la humildad como tal, solo que se aplica a lo que sabemos, creemos que sabemos o admitimos que sabemos. Consiste sobre todo en no tener miedo de lo que no sabemos y por tanto poder admitirlo. Esto es humildad intelectual. Podríamos clasificar la humildad intelectual en 4 categorías. La primera sería el respeto por el punto de vista de los otros. ¿Qué capacidad tienes de escuchar el punto de vista de los demás sin sesgos, sin tomar decisiones antes de entender en profundidad esa otra perspectiva? Es la escucha activa básica para poder hacer esto. El segundo elemento es la supraconfianza en la capacidad intelectual propia, es decir, cuán difícil es hacerte cambiar de opinión, cuán convencido estás de que tu opinión es la válida, sea porque eres experto en ese tema, porque estás convencido de saber mucho sobre algo. Al final la humildad también es eso, aceptar que puede haber otras personas que aun con menos experiencia sepan más de algún tema o hayan llegado a conclusiones más interesantes que las tuyas. El tercer elemento es la separación del ego del intelecto. ¿Cuánto te afecta personalmente cuando te contradicen en alguna idea? Como decíamos, cuando uno confunde su profesión o expertise con lo que es, puede suceder que cualquier ataque o cuestionamiento a cierto dato o conocimiento se tome como un ataque a la persona, cuando en realidad solo es un cuestionamiento a un dato o a un conocimiento concreto. Y el cuarto elemento es la voluntad de revisión del punto de vista. ¿Cuán dispuesto estás a cambiar tu punto de vista? Está bien tener una opinión firme, pero también hay que estar dispuesto a modificarla si la situación muestra que estamos equivocados. Ya sabes lo que dicen de que cambiar de opinión es de sabios. Estos 4 elementos serían los rasgos característicos de la humildad intelectual. Así que ya sabes, la humildad es el primer paso para poder activar la inteligencia emocional, para entender o aceptar las emociones, para poderlas gestionar y entender las emociones de los demás para poder actuar sobre ellas. Como ya hemos ido repitiendo, la gestión de las emociones es clave para mejorar nuestra inteligencia emocional. El primer paso, recuerda, es saber identificar la emoción, ser consciente de lo que siento, pero luego debo saber cómo actuar frente a esa emoción, saber cómo gestionarla. Ya sabes que no se trata tanto de lo que te pasa como de lo que haces con lo que te sucede. La correcta gestión de las emociones determina en mayor o menor medida el éxito en distintas áreas de nuestra vida, porque nos ayuda a decidir de forma más racional qué hacemos con lo que sentimos. Nos evita actuar impulsivamente, nos ayuda a decidir desde la corteza prefrontal, el área que dirige nuestro cerebro más racional, y evita que actuemos desde la amígdala, esa zona emocional del cerebro límbico que secuestra el neocórtex y nos evita actuar de forma más racional y sosegada. Pero ¿cómo podemos aprender a gestionar las emociones? Porque podemos entender la importancia de gestionarlas, pero ¿cómo las gestionamos? Bueno, lo primero es entender que es un proceso paulatino, que no es algo que se aprenda de un día para otro, sino que hay que comprenderlo, interiorizarlo y practicarlo hasta automatizarlo. Para practicar en la gestión de las emociones puedes hacer varias cosas. Por un lado, puedes escribir un diario de emociones. Es decir, no se trata tanto de escribir lo que te ha sucedido en el día, sino escribir acerca de las emociones que has tenido y desde ahí reflexionar acerca de cómo te ha hecho sentir cada emoción.
Hazlo 10-20 minutos antes de acostarte y tómalo como un hábito. Poco a poco aprenderás a darte cuenta de las emociones en el momento en que suceden y a mirarlas un poco desde afuera para poder analizarlas con distancia, con objetividad e ir aprendiendo a observar lo que te sucede. Una vez empieces a identificar tus emociones, enfócate en las positivas. No se trata de no tener en cuenta las malas o mirar hacia otro lado, pero sí de analizarlas, tenerlas en cuenta, pero dejarlas ir. Sobre todo, no recrearte en ellas. En cambio, enfocarte en las positivas para ir poniendo el foco sobre esas, para buscar repetir esas emociones positivas. Y es que al final, gestionar las emociones también consiste en poner una mirada positiva y eso a menudo implica, lógicamente, voluntad. Por otro lado, si identificas una situación que provoca emociones no deseadas, te recomiendo que salgas de ahí, porque tener una buena gestión de las emociones no significa que nada te afecte. Por eso, saber identificarlas cuando algo te está provocando una emoción que te cuesta gestionar, vete. Y si no puedes hacerlo físicamente, hazlo emocionalmente. Deja de prestar atención. También puede suceder que te esté costando lidiar con la situación porque no toleras la crítica. En este caso el ejercicio es otro y lo que tienes que intentar es, por un lado, estar menos pendiente de lo que digan o piensen de ti los demás y, por otro, saber acoger esa información que, a pesar de no gustarte, en realidad puede ayudarte a mejorar. Otro elemento para la inteligencia, para gestionar emociones, es practicar deporte. Porque con el deporte, con cualquiera, generas endorfinas, que es la hormona del bienestar, y esto reduce el estrés y genera bienestar. Si te animas, también puedes practicar el mindfulness, que ayuda a estar en el momento presente, a practicar la autocompasión, a bajar las ondas cerebrales para estar más en control. Requiere voluntad y práctica, pero la verdad es que merece mucho la pena. Y por supuesto, aprender a practicar la escucha activa, porque te llevará a poner más atención en el otro, a empatizar, a entender. Y esto ayuda a gestionar cómo nos hacen sentir los demás. Como dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, entiende para que te entiendan. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Etimológicamente proviene de resilio, que significa volver atrás de un salto o resaltar, rebotar. En física y química se refiere a la capacidad de algunos materiales de doblarse sin romperse o de volver a su estado original después de haberlos sometidos a alguna fuerza que los deformara. Desde la psicología se acogió este concepto para adaptarlo a las personas, porque definía muy bien la capacidad de algunas personas de sobreponerse, de volver al equilibrio, incluso reforzadas, después de haber sufrido situaciones estresantes o traumáticas. Actualmente la resiliencia se aborda desde la psicología positiva, que es la que se centra en las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos, con una mirada más al futuro, en vez de mirar al pasado y los aspectos negativos como hace la psicología tradicional o el psicoanálisis. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés y, por tanto, soportan mejor la presión. Podríamos decir que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. ¿Qué caracteriza a las personas resilientes? Bueno, por un lado, que identifican la situación, entienden de forma rápida la situación, qué la ha provocado, qué está sucediendo y cómo está previsto, cómo puede llegar a terminar. Por otro lado, actúan con sentido. Las personas resilientes deben contar con una misión, visión y valor con sentido común para ofrecer maneras de interpretar y encauzar los acontecimientos. También actúan con estrategia, saben hacer el máximo con lo que se tiene a mano. Ven posibilidades donde los demás solo ven confusión. Cuando hablamos de resiliencia, la historia de Lucy Hone me parece especialmente interesante. Lucy Hone es experta en resiliencia, lo era hace ya 20 años, cuando se dedicaba a ayudar a las personas y comunidades en riesgo de exclusión a superar situaciones difíciles a través de la resiliencia. Trabajó también con el ejército norteamericano para ayudarles a ser más resilientes ante situaciones adversas que se suelen vivir en esa profesión. Pero su enfoque y vivencia de la resiliencia cambió cuando su hija de 12 años falleció en un accidente de coche. Como ella misma cuenta, pasó a estar del otro lado, a necesitar ella ser resiliente. Así que se aplicó toda su experiencia y todo lo que había estado investigando sobre el tema. Y llegó a la conclusión de que hay
tres cosas que definen a las personas resilientes. Por un lado, son conscientes de que las cosas malas suceden. Por eso, cuando pasa, no se dicen ¿por qué a mí?, sino que dicen ¿por qué no yo? Es decir, no se lamentan de que les haya pasado a ellos, sino que se enfocan en cómo van a ser capaces ellos de salir adelante. La segunda característica es que se enfocan en lo bueno. Tenemos muchos mensajes negativos a lo largo del día. De hecho, el ser humano está preparado para prestar atención a lo negativo, porque ahí es donde está el peligro del que nuestros ancestros tenían que huir. Entre una flor preciosa, un tigre, más les valía fijarse en el tigre. Sin embargo, ante una situación adversa, debemos intentar reenfocar el cerebro para que preste atención a lo positivo. Una manera de conseguirlo es con el hábito de pensar cada día en tres cosas buenas que te hayan pasado. Solo tres, pero todos los días. Con el tiempo, tu cerebro se irá fijando en lo bueno que te suceda. Y de hecho, los estudios han demostrado que mantener este hábito durante 6 meses es capaz incluso de reducir situaciones de depresión. Y por último, las personas resilientes se preguntan ante cada situación: ¿esto me ayuda o me hiere? Durante el proceso de superación superan cada pequeño momento preguntándose si aquello les va a ayudar o por el contrario les va a perjudicar. De este modo no prolongan situaciones que les hacen daño. De hecho, te propongo que te hagas esta pregunta con cada acción que hagas, incluso o decisión que tengas que tomar, incluso aunque no sea muy traumática ni muy dura. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me hiere? Y del mismo modo te animo a que te enfoques en los tres aspectos positivos de tu día a día. Te ayudará a aumentar tu resiliencia y con ello a mejorar tu inteligencia emocional. Lo único que es constante hoy más que nunca es el cambio. Por eso, la capacidad que tengas de adaptarte a la situación en cada momento es lo que te permitirá en realidad avanzar. Adaptabilidad al cambio en general, que implica, por un lado, adaptabilidad a nuevas maneras de hacer las cosas, adaptabilidad a nuevas maneras de aprender y adaptabilidad a lo que requiera este nuevo entorno. La adaptabilidad, en definitiva, es la capacidad de modificar el comportamiento y adaptarse a diferentes situaciones de forma rápida, pero también adecuada, claro. De hecho, se ha creado incluso el coeficiente de adaptabilidad, o AQ. Es un conjunto de cualidades que miden la capacidad de cambiar y prosperar en un entorno de cambio rápido y frecuente. El AQ no es solo la capacidad de absorber nueva información, sino la capacidad de resolver retos, de identificar lo que es relevante, desaprender, superar los desafíos y hacer un esfuerzo consciente para cambiar. En definitiva, el coeficiente de adaptabilidad también implica flexibilidad, curiosidad, coraje y resistencia. La tecnología ha cambiado enormemente la manera en que se realizan muchos trabajos y esto continuará así. En los próximos 3 años, 120 millones de personas en las 12 economías más grandes del mundo podrán necesitar nuevas habilidades debido a la automatización. Y eso según un estudio de IBM realizado en 2019. Por tanto, no quedará más remedio que la adaptabilidad. Si un algoritmo es capaz de hacer el 30% de tu trabajo, ¿qué puedes ofrecer con ese rato libre? ¿Qué valor añadido puedes aportar que no pueden aportar las máquinas? Esta capacidad de adaptarte a los cambios que comporte la tecnología, tanto en la manera de relacionarte con la empresa, con sus diferentes formatos laborales, como en la definición de tu puesto de trabajo, lo que va a requerir tu puesto en concreto, todo esto te va a exigir adaptabilidad. Digamos que el CI te ayudará a obtener el título, certificación o conocimientos iniciales para poder aspirar a cierto puesto de trabajo, desarrollar un proyecto. El CE te permitirá conectar con la persona con la que vayas a trabajar, con quien te entrevista, con el equipo con quien trabajes. Y el CA te permitirá adaptarte y seguir aportando a la empresa o adaptando tu proyecto, sean cuales sean los cambios que estén por venir. Humor y actitud. Igual te estás preguntando, ¿qué tiene que ver el humor con la inteligencia emocional? O a lo mejor lo intuyes pero no sabrías explicarlo. Bueno, pues es que ambos, tanto la actitud como el humor, son elementos básicos de la inteligencia emocional. Casi podríamos haber empezado el módulo por aquí, aunque tampoco está mal para cerrarlo. El sentido del humor y la actitud, que van de la mano,
Permiten ver la parte buena de las situaciones, incluso cuando éstas no son tan favorables. En la película La vida es bella de Roberto Benigni, el humor permite al padre mostrarle una realidad bien diferente a su hijo de lo que es el campo de concentración. No porque el padre se crea lo que cuenta, pero sí porque con ello consigue convertir una situación tan dramática como estar en un campo de concentración, convertirlo en un juego para el niño, como a modo de escudo protector. Platón, en cambio, criticaba el humor porque lo entendía como un desafío a los códigos morales para ridiculizar a otras personas. De hecho, algunos estudios demuestran efectivamente que estilos de humor más negativos basados en el sarcasmo, el ataque, el uso de la ridiculización o la burla, que es lo que tanto criticaba Platón, se asocian con ánimos más decaídos y tendentes a depresión, es decir, todo lo contrario a lo que estamos hablando. Sin embargo, cuando hablamos del humor como elemento esencial de la inteligencia emocional, por supuesto no nos referimos a este humor que ríe a costa de los demás, sino del que ríe con los demás, incluso el que hace que sean los demás los que se rían. El sentido del humor, en definitiva, consigue relajar ciertas situaciones de tensión y aproximar y potenciar conexiones interpersonales. Y aunque hay grandes intelectuales que no eran precisamente muy dados al humor, los estudios sí han demostrado una relación entre el humor y la inteligencia emocional, la capacidad cognitiva y la autoestima. De hecho, el humor también se vincula a la creatividad, porque el humor acepta todas las opciones, no se cierra a una sola idea. En una ocasión se le preguntó a Albert Einstein de dónde surgía su ingenio, creatividad e inteligencia, y él respondió con toda naturalidad que el secreto estaba en el sentido del humor. Y esto tiene base científica porque muchos estudios neuropsicológicos respaldan la idea de una asociación entre nuestros estados emocionales positivos y la creatividad con la inteligencia, porque cuando reímos segregamos dopamina, el neurotransmisor de la motivación y el bienestar, que además activa zonas responsables del aprendizaje y reduce el estrés, lo que nos permite un mayor control del cerebro límbico, la amígdala, y una mayor capacidad de actuar desde el neocórtex, que como vimos es el que nos permite actuar con mayor ecuanimidad. Además, el optimismo y la esperanza impiden caer en la apatía, la desesperación o la depresión frente a los problemas. Los pesimistas ven los contratiempos como algo irremediable y reaccionan ante los problemas asumiendo que no hay nada que hacer para cambiar las cosas. Pero deberíamos tener en cuenta que no nacemos con esta actitud, sino que la vamos desarrollando, de modo que también la podemos cambiar en cualquier momento. Debemos ser conscientes de que somos responsables de nuestras actitudes, lo cual es importante porque así podemos mejorarnos a nosotros mismos.